Bueno, pues hoy voy a presentar a nuestro primer invitado porque ahora que se viene el cambio de temporada, el verano, todos queremos ver nuestra casa bonita. Probablemente muchos trabajen de manera híbrida o remota en casa y ya este espacio se convierte en su oficina y visualmente pues queremos que se vea agradable. Y qué mejor que contar con unas plantas bonitas, sanas sobre todo, pero de repente no sabemos cómo cuidarlas o tenemos el miedo o hay muchos mitos que giran alrededor de las plantitas. Pues bien, para hablar de este tema, hemos traído a un especialista, a un houseplant coach y también un creador de contenido de Plant Chévere. Seguramente con ese nombre usted ya lo habrá identificado en las redes sociales con su creación de contenido. Está con nosotros Alejandro Ramos. Bienvenido, Alejandro, buenos días. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme acá y por darme este espacio para hablar de lo que me apasiona. Gracias a ti por acompañarnos. En principio, ¿no? Una de las preguntas de cajón es si alguna persona, alguno de nuestros oyentes a través de streaming nos están viendo, quieren iniciarse en el mundo de las plantas, que es bastante amplio y que tú con tu experiencia, lógicamente, de más de 6, 7 años, ¿verdad? Creando contenido, quieren iniciar con algo básico, sencillo. ¿Qué les podrías recomendar? ¿Qué plantas, digamos, podrían incluir en casa? Lo hablábamos antes de iniciar el programa, que ahora Bastante. ya hemos estado conversando bastante, que ahora ya los tiempos han cambiado, ¿no? De repente mucha gente no vive en casas grandes con patios, viven en pequeños departamentos, de repente no cuentan con un balcón. Todas estas condiciones, digamos, dificultan, ¿no? O se crea el mito de que es complicado tener plantas. ¿Qué les podrías decir a ellos? Que no, que ahorita hay plantas donde no, ya no importa tanto el espacio o el sol o la luz natural que tengas, Ujú. siempre va a haber una plantita que te pueda acompañar, ¿no? Más que preocuparnos que tanto sol tengamos, es encontrar la plantita ideal que te acompañe. Yo siempre recomiendo una que se llama la lengua de suegra, también Ujú. súper fácil de cuidar. La peperomia también, las boas son plantas fáciles de cuidar. Sí les digo a las personas que nos están escuchando que agarren un lapicerito en papel para que apunten los nombres y no se les vayan a olvidar, ¿no? Porque es importante poder también saber estos nombres para que vayan a su casera de las plantas, donde van ahí al vivero y las puedan pedir. Porque sí, son plantas muy fáciles de cuidar que se aclimatan en espacios dentro de casa y pueden crecer muy bonitas y nos van a acompañar, nos van a ayudar de alegría en la casa. Correcto. Ahora, ya, compro mi planta. Muy bien. ¿Cuáles son esos cuidados básicos? Seguramente muchas personas pensarán, bueno, agua y sol. Pero además de eso, me imagino que hay otros cuidados que hay que darles de manera periódica. ¿Cuáles son? Exacto, yo siempre digo, ya que tienes una o dos plantitas, con 15 minutos semanales que tengas vas a estar más que suficiente. El riego es muy importante, Ujú. obviamente, para que no se nos seque, pero también les digo que hay que limpiar las hojitas de las plantas, con un palito hincar la tierra en la base como para descompactarla también, porque a veces la tierra se pone dura como piedra. Entonces Ujú. con un palito la descompactamos. Abonarla también es muy importante porque las plantas están en una maceta, ¿no? Eventualmente cuando crecen los nutrientes se terminan. Entonces hay que abonarla, por ejemplo, con humus de lombriz, que les encanta. Por ahí también hay otros abonos caseros como el agua de plátano, el agua de arroz, que también se utilizan en las plantas, un poquito como para reutilizar los desperdicios que tenemos, ¿no? Ujú. Pero ahí vamos aprendiendo como varias cositas y también, ¿no? Lo que mencionábamos es que no hay, muchas personas dicen que no quieren tener plantas porque involucran mucho tiempo, Ujú. pero no, con 15 minutos que le demos a las plantitas semanal, más que suficiente. Correcto. Y del otro lado de la otra cara de la moneda están también los errores más comunes, ¿no? De repente sobre regar la planta puede ser perjudicial. Totalmente, el exceso de amor que le decimos, ¿verdad? Le queremos dar un montón de amor a nuestra plantita y ¿cuál es nuestra comunicación de amor hacia las plantas? Agua, Agua. ¿no? Ujú. Entonces le damos agua, agua y aparece más pez que planta, ¿verdad? Pero no, yo le digo, una planta, el riego diario, nada que ver, es poco. El riego se da cada que la tierra se seque por encima. Al Ujú. tacto tocamos la tierrita, si se seca, si no hay como que tierra pegada en el dedo una vez que tocas la tierra,
ya la puedes Es regar, momento. ¿no? Porque si le damos mucha agua, la plantita se ahoga y muere. En vez de darle amor a través del agua, ¿qué podemos hacer? Como lo mencionaba hace un ratito, limpiarle las hojitas una por una. Y esto también Ujú. es un método de conectar más con la plantita, estar más en contacto con ella, observarla, verla, limpiarla, voltearla del lugar, girarla, limpiarle su macetita, el espacio donde la tienes también desempolvarlo. Todo eso es una rutina, como un ritual, yo lo digo, Ujú. que nos va a ayudar mucho a estar más en foco, más concentrados, nos hace personas más productivas, más pacientes. Correcto, ese tiempo de poder observar si de repente nuestra plantita tiene de repente algunas puntas, ¿no? Que ya están quemadas Exacto, o plagas, o por plagas. ejemplo, Claro, ¿no? poder Hay detectar, digamos, tempranamente si ya se está presentando algún tipo de plaga en la casa. Exacto, porque son muy comunes las plagas en las plantas, más Ujú. aún si, por ejemplo, escogemos una planta que no es la adecuada para el espacio, ¿no? En las Correcto. asesorías que doy, yo guío mucho en este proceso, de que las personas a veces conseguimos plantas que son de sol y las ponemos en sombra, como por ejemplo Ujú. un cactus o una suculenta, que son muy comunes en regalos, en bodas que nos dan, ¿no? Estas Sí, suculentas chiquitas siempre terminan muriendo. Entonces yo les digo, no, estas plantitas tenemos que ubicarlas en una ventana soleada. Entonces ahí un poquito las personas nos confundimos, ¿no? Pero sí es encontrar la plantita que esté de sombra y las vamos a ir cuidando poco a poco. correcto. Alejandro, el uso de maceta, ¿qué es lo más recomendable? Vemos que venden macetas de plástico, macetas de arcilla. Y otra pregunta también es, compro mi planta y normalmente me la entregan en un El de plástico plástico. negro, claro. Exactamente. ¿Debo dejarlo unos días en casa en ese plástico para traspasarlo a una maceta? ¿Lo hago inmediatamente? Es un proceso muy bonito, yo lo llamo la aclimatación de una planta a casa. Siempre te viene como que en su plástico negro, ¿no? Exacto. Esto es como solo para transporte, en Ujú. temas de tienda o viveros. Siempre hay que sacarla y ponerlo en una maceta ya. Independientemente del material, puede ser plástico o cerámica, pero sí plantarla. Ujú. Plantarla y la puedes dejar unos días tal vez aislada de tus demás plantas para observarla por ahí. A veces hay un poquito de contaminación cruzada que viene tal vez con alguna plaga, ¿no? Pero ni Ujú. bien traes tu planta, le limpias hojita por hojita, la lavas con agüita, la observas, le podas las hojitas muy dañadas, la plantas con tu tierrita, musgo, sustrato, la dejas unos días y ya luego la integras con tu familia de plantas que ya tienes en casa. Correcto. Ahora, para quienes tienen la posibilidad de tener una casa más grande, con patio, ¿no? Y cuentan con este amplio espacio para poner sus plantas, ¿cuáles son las ideales, digamos, para estos espacios exteriores? Exteriores recomiendo siempre, por ejemplo, plantas como ficus, plantas con flores, dalias, geranios, si te gustan. Puedes escoger también algún tipo de frutales, aromáticas. Hay mucho tema con las aromáticas. Es para hablar todo el día, creo, de las plantas, pero Ujú. sí, si tienes sol directo, te recomiendo que aprovechen en plantar algo que tú puedas consumir, ¿no? Aromáticas, hierba luisa, lavanda, romero. Sol directo, un espacio que tenga 6 horas de sol directo durante el día. Perfecto, tomate cherry, por ejemplo. Armas tu mini huerta. Yo siempre veo, yo cuando voy a una casa o me dicen, tengo este espacio con sol, mi mente dice mini huerta. Claro. Activa una mini huerta acá porque son muy fáciles de cuidar y tener tu propio alimento que tú mismo haces con tus manos es lo mejor. Y ahora también hay, ya yéndonos un poco más al tema de la distribución, hay como repisas o estructuras que te permiten optimizar el espacio en casa, ¿no? Total, claro, siempre no es solamente el espacio horizontal, sino vertical. Así es. Repisas, siempre ubicar las repisas mirando hacia la fuente de luz natural para que Ujú. aproveches al máximo la iluminación del espacio, incluso colgando, por ejemplo, un helecho bonito colgando del techo, también que hay un montón de cosas que uno puede implementar para aprovechar al máximo el espacio, ¿no? Porque yo digo, el espacio ya no es una limitación para no tener plantas, porque hay Ujú. plantas desde muy pequeñas chiquititas que te va a ubicar solo una esquina de tu mesa y con eso ya va a estar espectacular y la planta. Correcto. Y bien, ahora que se viene el verano, ¿qué tipo de cuidados deben tener las personas que tienen plantas en interior? De repente, eh,
acercarlos hacia la ventana, alejarlos? ¿En qué momentos es recomendable que les dé el sol o no? Muy buena pregunta. Ahorita el verano sí va a cambiar un poco la rutina en nuestras plantas. En mi Ujú. caso, lo que yo hago es el riego, voy a estar observando porque se va a secar mucho más rápido la tierra, más temperatura, más horas de sol. También los rayos de luz de sol directo que van entrando a la casa, hay que ir moviendo la plantita también. Y la ventilación es muy importante. Siempre las ventanas abiertas. Las Ujú. plantas les encanta ese viento que entra por la ventanita y hace que las hojas se muevan. Esto es una parte muy importante para que la planta no desarrolle plagas, ¿no? Y limpiarle las hojitas también. Sí hay que estar como que un poco más pendiente de las plantas, pero tampoco vamos a estar ahí encima de la planta todo el tiempo. Sí, un poquito más seguido vamos a tener que cuidarla. Correcto. Y ahora vamos a entrar a la parte de desmitificar. Mi parte favorita, mi parte favorita. De hecho, hablábamos mucho antes de iniciar el programa. Y una capa, Arlene, ya sabe bastante también. Sí. De hecho, voy a empezar a sumergirme más en el tema de las plantas. Uno de los mitos es, si la planta está amarilla, ¿necesita más agua? No necesariamente. Las Ujú. hojas amarillas, por ejemplo, de la base, hojas amarillas de la base es el ciclo de vida, por Ujú. ejemplo. Las plantas, las hojas también cumplen un ciclo de vida y decaen. Si es en toda la planta, amarillamiento es en realidad por exceso de riego. ¿No? Ajá. Siempre digo, nunca hay que regar a una planta sobre mojado. O sea, por más que si ha pasado, te dicen, mi planta la tengo que regar una vez a la semana. Pero si ya pasó esta semana y la tierra sigue húmeda, no hay que regarla, ¿no? Entonces sí puede ser el caso de sobreriego, que la hojita haya cumplido su ciclo de vida y también puede ser también porque le falta agua. Pero una planta que le falta agua se pone amarilla, se decae toda, se pone como que toda triste, toda hacia abajo y si pasa más tiempo sin regar, empieza a perder hojas y muere. Pero si la planta está erguida y con hojas amarillas, es por exceso de riego en la gran mayoría de los casos. Correcto. Bueno, hemos hablado de que las plantas deben regarse todos los días y ya sabemos claramente que eso es un mito Mito. por donde lo Por mires. donde lo mire. Puede ser todos los días, tal vez en plantas como te mencionaba, es sol directo, ¿no? Porque ahí Ujú. se va a secar mucho más rápido como en las aromáticas. Pero enfocándonos en plantas dentro de casa, regar todos los días, ahí sí no. Y también ahí me dicen, ¿no? Le voy a regar un poquito todos los días. Tampoco, no hay que regar un poquito, hay que regar bien. Correcto. Alejandro, hay unas plantas que, bueno, que sobreviven en agua, no sé si se llaman acuáticas o de agua. Hidropónicas Ok, le plantas decimos. hidropónicas. Esas plantas, ¿qué tipo de cuidados tienen que tener? Yo considero que son las más fáciles, ¿no? Y sí tengo Ujú. muchas como enredaderas, potus, boas, el famoso bambú que crece en agua, muy bonito. Son fáciles de cuidar, pero hay que acordarnos de cambiar el agua. Me ha pasado que he visto que no cambian el agua y veo el agua ya parece como un pantano. Digo, no, aquí el agua hay que cambiarla al menos cada 15 días. Cada 15 días sacas a tu plantita del agua, le enjuagas el envase, lo lavas bien con jabón, lo dejas impecable y el agua se la cambias y vuelves a colocar a la plantita encima. Y muy importante, como a través del agua no pueden absorber nutrientes, Ujú. conseguirnos un abono foliar, algo que le puedas echar como un chisguete en la planta, en toda, para que también esté nutrida. Y también darle suficiente luz, ¿no? Y no dejar que el envase esté en sol directo, porque eso sí va a desarrollar como honguitos por dentro. Correcto. Otro mito que tenemos es, las plantas crecen mejor con música o hablándoles. Eso es mucho, digamos, las abuelitas siempre nos han dicho, ¿no? Háblale a tu Háblale a plantita. tu planta, dile que está bonita, dile que va a crecer. Si la plantita no está creciendo bien, grítale. Me dice, le grito para que crezca, ¿no? Pero sí, las plantas son energía, son energía, son seres vivos, reaccionan, responden al trato positivo que les Ujú. damos. En mi caso yo les hablo, les pongo música, me pongo a bailar entre las plantas, también yo soy un ser libre entre ellas, pero sí, ayuda mucho al hablar a las plantas, al estar en contacto con ellas, ¿no? Al hablar liberamos dióxido de carbono, estando cerca a la planta sabemos que las plantas en su proceso natural absorben el dióxido de carbono y lo liberan en forma de Ujú. oxígeno. Y además de hacerle un bien a la planta, también nos hacemos un bien nosotros Total, mismos. exactamente. Es una Tenemos sinergia ahí, ¿no? Nos dan, totalmente. damos, nos dan, o sea, es lo máximo. Es verdad. Y con este mito cierro. ¿Poner cáscaras de huevo o restos de café es bueno para la planta? Importante pregunta. Yo he escuchado eso y he cometido ese error, sí, pero lo considero error. Sí se puede echar porque el café aporta nutrientes como el nitrógeno, la borra del café, Ujú. y la cáscara de huevo aporta calcio.
beneficio, pero hay que usarlo de manera muy moderada. Si lo uso, Ujú. por ejemplo, tengo mi maceta y todos los días paso café y todos los días le echo la borra del café, esto sí es contraproducente porque vas a Claro. empezar a llenar de hongos la plantita, se puede dañar. Igual con la cáscara del café, Mm. perdón, la cáscara de huevo. Yo veo que le ponen el pedazo gigante de cáscara de huevo, no. Hay que triturarla finita en polvo, muy chiquitita, porque si no va a tardar mucho en descomponerse Claro. y la planta en chupar los nutrientes. Entonces, bien finita la cáscara de huevo e integrarla con la tierra. Y con el café, sí aplíquenle, pero moderadamente, moderadamente. Perfecto, ya lo sabe. El mensaje principal es todo con moderación. El Todo. agua y todos aquellos abonos, digamos, naturales que usted quiera poner a la planta, siempre con moderación. Es la mejor manera de demostrarle amor a sus plantas. Exacto, mojar el amor a su planta, ¿no? No solamente con el riego, también limpiándola, abonándola, todo lo que hemos dicho. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Por favor, invita a todos a que te sigan también en tus redes sociales y que se sumerjan también en el tema de las plantas. Totalmente, muchísimas gracias también por la invitación, por brindarme este espacio y también por ayudar a enseñar a las personas a conectar con la naturaleza desde casa. Me pueden encontrar en todas las redes como Plant, de planta, Plant y Chévere, Plant Chévere. Ya Exacto. saben, ahí comparto mucho contenido, comparto muchos tutoriales y guías de cuidados y también pueden contactarme si necesitan algún tipo de trabajo de interiorismo, aprender a cuidar sus plantas desde casa con los talleres y asesorías virtuales. Perfecto, ya lo saben, así que a seguir a Alejandro como Plan Chévere en las redes sociales. Y bien, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucha más información aquí en Piensa Positivo.